El Evangelio de Lucas, capítulo 5. Cuando lo tengan, me dicen amén. Voy a hacer lectura de la Nueva Traducción Viviente. Vamos a empezar en el versículo 1, ¿ok? Lucas 5, versículo 1, dice: Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: Ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca, y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Versículo 9. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: No tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Versículo 11. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Amén. Acompáñame a orar. Padre Santo, Padre bueno, Dios amado, te damos gracias, mi Dios, en esta mañana, Señor amado. Gracias, Padre, por tu palabra, Padre Santo. Que tu palabra, Señor amado, nos da vida, mi Dios amado. Tu palabra es luz en nuestros caminos, Señor amado. Nos da guía, mi Dios amado. Yo te pido, Señor, que seas tú, mi Dios amado, en esta mañana hablándonos, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, mi Dios amado, tocando nuestros corazones, Señor, nuestras vidas, mi Dios amado. Y que sea tu Espíritu Santo trabajando con cada uno de nosotros, mi Dios amado, en aquello que cada uno de nosotros tenemos que hacer, dejar de hacer, aquello que tenemos que cambiar, mi Dios amado. Todo aquello, Señor, en lo que tú quieres trabajar con cada uno de nosotros, Señor. Que sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos, Padre Santo. Te presentamos esta palabra, mi Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, pueden ponerse cómodos. Acabamos de leer el pasaje en Lucas 5, en el Evangelio de Lucas, cuando el Señor Jesús iba caminando por el mar de Galilea. Y a modo de trasfondo sabemos que esto es al principio del ministerio de nuestro Señor Jesús. Esto fue no mucho tiempo después de que el Señor había pasado por el desierto, había sido fortalecido luego de haber pasado por el desierto y haber sido tentado, de haber vencido las tentaciones. Y comenzó a predicar en diferentes ciudades, a llevar el mensaje y a hacer milagros. Como hablaba mi amada esposa en la clase ahorita, el Señor Jesús iba por las ciudades, iba a donde los sitios que iba a predicar, la gente le llevaba enfermos y él los tocaba y los sanaba, a otros los sanaba con la palabra, con solamente hablar. Así que el Señor Jesús se estaba empezando a hacer famoso y estaba empezando a seleccionar a sus discípulos. Entonces, en este día, en Lucas 5, dice, mientras Jesús predicaba a la orilla del mar de Galilea, ese día el Señor Jesús estaba en la ciudad de Galilea y sabemos que ese lago o mar, se le dice también el mar o el lago de Galilea, era un área bien importante para el pueblo en ese tiempo porque representaba una fuente de ingresos, además de un método de transportación, pero había una fuente de ingresos para los pescadores. Amén. Y vemos que dice la palabra que cuando el Señor Jesús llega, los pescadores estaban lavando sus redes y las barcas estaban vacías, porque dice la palabra que habían estado toda la noche intentando pescar, no habían logrado nada y estaban ya en el proceso de retirarse. Habían
en buen puertorriqueño, se habían quitado ya por ese día. Dijeron, ya yo no logré mi trabajo en este día, no logré nada, no fue efectivo mi trabajo. Se fueron a limpiar sus redes para guardarlas para el próximo día que les tocara nuevamente ir de pesca. Fíjate que el Señor, como te mencioné, el Señor Jesús estaba empezando a ser famoso ya en las distintas ciudades porque Él iba ya predicando, haciendo milagros y se iba corriendo la voz de que había un hombre que hablaba con poder, que sanaba enfermos, que liberaba a los cautivos. Así que yo pudiera presumir que cuando el Señor Jesús llegó allí al lago de Galilea y Simón estaba lavando sus redes, quizás Simón había escuchado algo de él. Quizás Simón conocía algo de él. Porque como te decía, ya se estaba haciendo famoso y se corría la voz de que el Señor Jesús estaba predicando por allí, por esas ciudades. Entonces, te menciona la palabra que los pescadores, Simón, Santiago y Juan estaban ya, como te mencioné, ya se habían quitado, ya habían terminado, porque habían pasado toda la noche tratando de pescar y no habían logrado hacer nada. Y yo te digo, ponte en sus zapatos, ¿verdad? Cuando los que trabajamos profesionalmente, ¿verdad? En el ámbito secular, sabemos que tú vas a hacer un trabajo un día y tú vas con un propósito, hoy tengo que hacer esto y esto. Pero en este caso estos pescadores estuvieron toda la noche y no lograron hacer su objetivo principal, que era recoger peces o capturar peces, que eso provee para la alimentación y un ingreso para ellos. Eso era un método de ingreso para ellos. Así que imagínate cómo pudieran estar pensando, cómo se sentían estos pescadores en ese momento que estaban limpiando sus redes, porque eso fue una noche de cero producción. No pudieron pescar nada. Entonces, los hermanos que ya me han ido conociendo saben que cuando el Señor me trae un mensaje a mi corazón, empieza a hablarme a través de preguntas. Y lo primero que venía a mi mente cuando yo leí este mensaje y por ahí empecé el Señor empezó a llamarme la atención a este mensaje, era que así hay muchas personas hoy día en la iglesia. Así hay muchos cristianos y no cristianos, ¿verdad? Pero así hay muchas personas que están tratando de hacer algo con sus propias fuerzas, pero no tienen éxito. Siguen buscando cómo resolver, cómo atender una situación y no lo logran. Y quizás se están sintiendo como se sentían esos pescadores esa noche. Una noche suena fácil, pasar una noche en el mar tratando de pescar, pero eso no es fácil. Eso es un trabajo físico difícil. Y imagínate cómo ellos se sentían. Yo sé que así, y esa es ¿verdad? La pregunta que el Señor puso en mi corazón y quería traerla en esta mañana para que reflexionemos, porque hay gente que está escuchando este mensaje, hay gente que va a escuchar este mensaje, que lo puede estar escuchando en algún otro lugar del mundo a través del internet, que quizás se sienta como se sienten esos pescadores. Que se sienten que por más que yo intento, no puedo. No puedo salir del boquete, como decimos aquí en Puerto Rico, no salgo del problema, no resuelvo la situación. Me siento sin fuerza, me siento agotado. Como dicen en inglés, hopeless. Se sienten sin esperanza. Y esta mañana yo vengo a decirte que en ese momento, cuando aún más tú te sientes hopeless, con menos esperanza, en ese momento llega Jesús a tu vida. Él nunca estuvo lejos de ti, lo que pasa es que ese momento es cuando tú lo puedes ver, en ese momento tan difícil. El Señor Jesús siempre está pendiente y quiere hablarnos de diferentes formas. Nos habla a través de la Biblia. Nos habla el Espíritu Santo en nuestros corazones directamente. Nos habla, hay personas que oyen audible en su oído. Pero la pregunta que yo te hago en este día es si tú estás presto a escuchar su voz. Si tú estás presto a escuchar lo que el Espíritu Santo del Señor te quiere decir. ¿Estás presto a escuchar lo que el Señor te quiere decir a través de la Biblia, a través de su palabra? Porque muchas veces, como decía mi esposa esta mañana en la clase, leemos la palabra, quizás no la entendemos y la echamos a un lado y no recibimos el mensaje que el Señor tenía para nosotros en ese momento.
Entonces te estaba hablando de estos pescadores que pasaron toda la noche intentando pescar y no lograron nada. Y al otro día, cuando ya están lavando sus redes, recogiendo, porque ya completaron su intento del día, necesitan descansar también. Llegó Jesús. Llega el Señor Jesús, llega al área allí y empieza a predicar, empieza a enseñar. Y el Señor se sienta, y no es casualidad que se sentó en la barca de Simón, en la barca de Pedro. Se sentó el Señor en la barca de Pedro y empezó a hablar, y dice la palabra que empezó a hablarle a las multitudes. Estoy en Lucas 5, versículo 1. Déjame ver dónde lo decía. Versículo 1 dice: Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea. Grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Nuevamente, como mencionaba ahorita, hay personas que se pueden estar sintiendo como esos pescadores, sin esperanza, agotados, agobiados, cansados con su situación, con el problema, con aquello que les entristece sus corazones. Y fíjate que esos pescadores estaban pasando su problema, su situación, no pudieron pescar. Había multitudes siguiendo al Señor Jesús, escuchando sus palabras. Y yo vengo a decirte esta mañana que si tú te sientes así como esos pescadores, no eres el único que está así en este mundo, en este momento. Hay muchas personas con la necesidad de acercarse al Padre. Hay muchas personas con necesidad de acercarse a Dios. Hay muchas personas que se sienten sin esperanza. Hay personas que se sienten sin fuerzas ya en sus vidas. Pero nuevamente, como te decía ahorita, cuando más hopeless, cuando más sin esperanza, cuando más débil, cansado te puedas sentir, cuando más cerca el Señor Jesús está de tu vida. Lo que pasa es que tienes que estar tu oído presto y estar pendiente. Fíjate que dice que el Señor Jesús se sentó entonces en la barca de Simón y le pidió a Simón que le moviera la barca un poquito para él poder sentarse ahí y seguir hablándole a las multitudes. Entonces, el Señor Jesús siguió predicándole a las multitudes. Luego de eso, dice la palabra que le dijo a Simón que ya era tiempo de entonces ir más profundo. Había que entrar, empujar esa barca más adentro. Y nuevamente, podemos estar sintiéndonos desamparados, podemos sentirnos sin fuerza, pero cuando el Señor te dice es tiempo de hacer esto, es tiempo de ir más profundo, es tiempo de accionar tu fe, es tiempo de caminar en tu fe, ahí es que viene el problema, porque muchas veces no queremos dar ese paso. Y si no doy ese paso, no voy a recibir la bendición que viene detrás. El Señor Jesús te está diciendo es tiempo de mover la barca un poquito más profundo. Después de eso viene una gran bendición, pero si tú no estás dispuesto a hacer eso, te vas a perder la bendición. Así que como te decía, el Señor me habla a través de preguntas o me empieza a interesar en un tema a través de preguntas, y yo vuelvo y te pregunto esta mañana, reflexiona en tu vida si tú estás dispuesto o dispuesta a dar ese paso. Si estás dispuesto a cuando el Señor te diga, haz esto, lo vas a hacer. Si el Señor te dice como a Simón, muéveme la barca un poquito más profundo, si estamos dispuestos a hacerlo. Tenemos que estar dispuestos a hacerlo si queremos recibir esa bendición. Y ese es el problema que hay en las iglesias, ese es el problema que hay en el mundo cristiano, por así decirlo. Muchos cristianos por ahí que conocen al Señor Jesús, saben del Señor Jesús, pero cuando el Señor les pide, cuando el Señor les dice, llévame la barca un poquito más profundo, no estamos dispuestos a hacer ese esfuerzo, pasar ese trabajo. Entonces yo quiero, siguiendo este mensaje de estos pescadores, yo quiero, antes de continuar, yo quiero profundizar un poquito más porque estamos viendo cuando el Señor Jesús se encuentra a Simón, luego de una noche de intento de pesca que no logró nada.
yo quiero profundizar un poquito más y hablar un poquito más qué significa eso. ¿Qué significaba la pesca? ¿Qué representaba eso para un pescador en esos tiempos? Y una de las cosas que estaba buscando y encontré que me llamó la atención es que en el pueblo de Israel, o el pueblo de Israel en esos tiempos, no era un pueblo conocido por la pesca, porque no tiene muchas opciones allí. Entonces, la mayoría de la pesca era en los que estaban en la zona cercano al mar de la Galilea o al lago de Galilea. Ahí era donde había pesca, pero de nuevo era una profesión o un trabajo, un oficio limitado, porque aunque eso se le llama un mar, es un lago, estamos hablando de que es un área finita, o sea, no es que tienes el océano Pacífico para tú pescar, ¿verdad? No sé si me estás entendiendo. Tampoco había espacio para que todo el pueblo completo estuviera pescando allí. Plus, adicional a eso, como te mencioné ahorita, es una tarea que es físicamente difícil. Y era difícil. Además de eso, antes de seguir, es algo que tampoco era algo que moviera mucho la economía en el sentido de que ser pescador no te hacía rico. Ser pescador te permitía ser del 3% que compartía, perdón, del 97% que compartía el 3% de la riqueza. Ser pescador lo que te permitía era ganarte el sustento del día a día, poquito a poco. Pero ¿qué pasa en esas noches como le pasó a Simón ahí que no conseguiste nada? ¿Qué pasa en esos días? No era fácil, era un oficio difícil. Así que la profesión o el oficio de la pesca era mayormente dominado por la gente que vivía en esa zona cerca de Galilea, Capernaum. Podemos decir que es un trabajo sucio, físicamente sucio, porque te estás metiendo en el mar, te estás llenando de arena, el que ha bregado con peces sabe que los peces, y más cuando los sacas y se mueren, son olorosos. ¿Verdad que sí? Y los peces tienen como un slime, un gel por encima que protege su piel. Eso se te pega en las manos, en la piel, en la ropa. Es un trabajo que es hasta cierto punto sucio, ¿verdad? Huele, oloroso. Y es un trabajo que era duro. Era duro porque tú estás estás ahí en la mar, estás bregando con las olas, estás bregando con la estrategia que tienes que hacer para poder coger los peces. Tienes que alar las redes y eso pesa. Tienes que estar pendiente de muchas cosas y era un trabajo físico, era una labor física, era duro. Y a la misma vez era un trabajo que requería cierta estrategia. Tienes que ser estratégico. Tienes que saber en qué parte del lago donde consigues tal pescado. Si necesitas buscar de este pescado o quieres vender tal pescado, tienes que irte quizás a esta otra área del lago, más profundo, más llanito. Requiere una estrategia, un conocimiento, requiere paciencia, porque no es como que tú te puedes tirar a lo loco y tirar la red y meterte por ahí en el mar a lo loco y te los vas a llevar todo porque los vas a espantar. Requiere paciencia, estrategia, persistencia. Hay noches en las que no vas a conseguir nada, pero tienes que seguir intentándolo. No te puedes quedar frustrado. Y algo que me llamó la atención es que también requiere un trabajo en equipo. Y eso yo no lo había pensado, pero cuando estaba investigando eso, me llamó mucho la atención. ¿Por qué digo trabajo en equipo? Porque hay diferentes métodos de pesca. Y en esos tiempos habían diferentes métodos de pesca también. Estaba la pesca individual. Dicen los libros que sí había algunos tipos de caña, había unos tipos de arpón, pero estaban las redes. Y las redes mayormente se requerían de unos barcos un poco más grandes y típicamente era más de una persona. Había unas redes circulares que dicen que podían medir hasta 5 metros de diámetro, o sea, casi unos 15 pies. Eso pesa, y más cuando está en el agua. Y si logras coger peces o te llevas otras cosas del agua, eso pesa y requiere de varias personas el alarla, el controlarla donde la quieres mover. Y me llamó mucho la atención también que vi en los libros que habían unos tipos de redes también que se desarrollaban en esos tiempos donde se trabajaban entre dos barcos. Entre dos barcos porque tiraban una red bien grande para tratar de cubrir un área grande y poder aumentar la pesca, poder aumentar sus probabilidades de pesca. Así que requería, como te mencioné, paciencia, era un trabajo duro, físico, requería estrategia
y requería trabajo en equipo. Y no es casualidad que el Señor Jesús llama a Simón de su oficio en el mar, cuando lo lleva al mar y lo lleva a hacer esta pesca milagrosa, lo llama y le dice, vas a ser pescador de hombres. No es casualidad que todo esto que te estoy escribiendo del trabajo de la pesca se parece al trabajo del evangelio. No es casualidad, hermano. Y tocando un poquito en el tema del trabajo en equipo, la palabra dice en Romanos 12, busca por ahí en tu Biblia Romanos 12, versículos 4 al 8. Cuando lo tenga me dice amén. Amén. Romanos 12, versículos 4 al 8 dice, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar la bondad a otros, hazlo con gusto. Amén. La palabra nos enseña que el Señor le da diferentes dones a cada persona y todos esos dones pertenecen a Él y todos esos dones son precisamente para llevar esos evangelios, para poder hablarle a otras personas, para poder llevar la palabra, las buenas noticias, las buenas nuevas, las noticias de salvación. Y tú me dices a mí si eso no es un trabajo en equipo o no. Porque hay unos que les toca maestros, les toca dar clases, que es lo que tenemos aquí en el saloncito de la parte de atrás. Mientras hay una clase de adultos, hay una clase de niños. Hacemos un trabajo en equipo, nos dividimos. Unos dan la clase a los adultos, otros dan la clase a los niños. A la misma vez, como hicimos en el día de hoy, y vamos a continuar haciendo, mientras estamos aquí dando clases, un grupo de hermanos sale a evangelizar, a llevar la palabra a las calles, a buscar donde están necesitados. Es un trabajo en equipo, hermano. Y es como, no es casualidad que el Señor llama a Simón en este proceso de la pesca y lo pasa de una pesca inefectiva, infructuosa, a una pesca milagrosa. Cuando tú te pones a ver y analizar el proceso de la pesca y el pescador, requiere un trabajo en equipo. Y como cuerpo de Cristo, como iglesia, somos un equipo y nos ayudamos unos a otros. Con un solo norte que es llevar el evangelio, la noticia de salvación por el mundo. Amén. Entonces quiero, habiendo dicho esto del proceso de la pesca, quiero abundar un poquito más todavía porque fíjate que la palabra dice que Simón estaba lavando las redes luego de una noche de pesca donde no había logrado nada. Y entonces yo te dije ahorita que pescar requiere estrategia. Precisamente ellos pescaban de noche porque esa es una de las mejores estrategias para tú poder llegar a los peces. Entonces ellos dice la literatura que ellos salían de noche en las barcas y llevaban unas antorchas para poder alumbrarse. Eso es otra complejidad, ¿verdad? Dentro del proceso del trabajo que estaban haciendo. Y el Señor me acordaba lo que estamos haciendo aquí en la casa, en Espada de la Victoria, de salir a las áreas cercanas buscando donde hay personas con necesidad para llevarles la palabra de Dios, para llevarles un poquito de esperanza a través de la palabra del Señor. Que cuando los hermanos salen de aquí a ir a evangelizar a la calle, es como esos pescadores que salen de noche y andan con una antorcha. Salimos de aquí, vamos a buscar a los hermanos que están en necesidad, vamos al mundo. Y la palabra nos enseña que el mundo es la oscuridad. La ausencia de Dios es la oscuridad. Y vamos a esos sitios donde hay oscuridad, vamos con una antorcha que se llama la luz, ¿verdad? La luz que Dios nos da, que es Jesucristo. Amén.
ellos salían de noche a pescar y en ese caso, como leímos al principio, estuvieron toda una noche intentando pescar, no lograron nada. Regresan, van a lavar sus redes para guardarlas y llegó el Señor Jesús. Entonces, como te decía ahorita, es un trabajo en equipo y ese trabajo en equipo requiere estrategia. Y como te mencionaba ahorita, somos estratégicos aquí también y tenemos que serlo dentro del Evangelio en nuestros ministerios. Damos la clase a los adultos, le damos clase a los niños, salimos a evangelizar y nos ayudamos en un trabajo en equipo. Pero entonces el Señor me llevó a reflexionar porque los pescadores salían de noche y llevaban sus antorchas. Entonces me llevó a pensar en métodos y cosas que he visto hoy día dentro de pueblos cristianos y cristianos entre comillas, pero la realidad es que nosotros tenemos que, como te decía, tenemos que ser estratégicos. Si usamos el ejemplo de la pesca, ellos salían de noche con su antorcha. Imagínate hoy día, con la tecnología que hay hoy día, si los pescadores salen en un barco moderno de noche a pescar con 20 luces por la parte de abajo alumbrando, con 20 maquinarias y robots haciendo ruido, movimiento, ¿qué van a hacer? Van a espantar los peces y no van a ser exitosos. Nosotros, como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que, te decía ahorita, tenemos que ser estratégicos. Nosotros no podemos salir por ahí a la calle a gritarle a la gente, son pecadores, se van para el infierno, porque vamos a hacer precisamente lo que la analogía que te estoy haciendo de los pescadores. Si yo salgo por ahí gritando como los locos y pararme en cualquier esquina a gritarle a la gente y a mandar a todo el mundo para el infierno y decirle pecador, ¿qué esperanza les estoy llevando yo? Ahora bien, si nosotros salimos y llevamos y queremos llevar la esperanza de vida, queremos llevar las buenas nuevas, queremos llevar la buena noticia, tenemos que llevarlo, obviamente, con la palabra de Dios, pero tenemos que llevarlo con nuestro testimonio. Y ahí es que muchos, cuando decía ahorita cristianos entre comillas, es que nos caemos, que se caen muchos cristianos. Porque gritan a los cuatro vientos, somos cristianos, la palabra de Dios, Dios te bendiga, pero no hay un testimonio que evidencie el amor, la misericordia y la gracia de Dios. Entonces, si nosotros como pueblo vamos a empezar a salir nuevamente a la calle a evangelizar, tenemos que tener eso claro y tenemos que tener eso presente, que nuestro mejor mensaje va a ser nuestro testimonio. Y nosotros tenemos que ir a impactar esas vidas con el testimonio de una iglesia que representa el amor, la misericordia y la gracia de Dios. No podemos ir a la calle y hacer lo que han hecho otros, pararnos a gritarle pecadores, te vas al infierno, porque eso no va a funcionar. Porque eso no es el ejemplo que nos enseñó nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús nos enseñó, como hablábamos ahorita, las acciones de nuestro Señor Jesús lo que demostraban era el amor de Dios. El amor de un padre que buscaba al hijo perdido. No era el ir a gritarle al hijo perdido, te chavaste porque me dejaste. Amén. Entonces vemos en la palabra, volviendo a Lucas 5, que el Señor Jesús llama a Simón y le dice, vamos a entrar de nuevo, vamos a pescar otra vez. Vamos a volver al versículo 5. Y si no lo tienes marcado en tu Biblia, yo te recomiendo que lo marques, porque hay una enseñanza poderosa en la palabra del Señor. Y en este versículo 5 dice, no, vamos al 4, dice, en el versículo 4 dice, cuando terminó el Señor Jesús, ¿verdad? El Señor Jesús terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. En el versículo 5, Simón respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Yo no sé si me estás siguiendo, pero ese versículo 5 muy poderoso, muy importante y muy
aplicable a nuestras vidas hoy día. Porque el Señor le está diciendo, vuelve a hacer lo que estabas haciendo que no te funcionó. Vamos a hacerlo ahora. Vamos a hacerlo otra vez. Pero el Señor le está diciendo, el Señor le dice eso a Simón y inmediatamente la respuesta de Simón es la respuesta de todos nosotros siempre. Yo estuve haciéndolo toda la noche, no me funcionó. Otra vez, ¿para qué? Pero tú eres loco, ¿por qué voy a volver a hacerlo si no me funcionó? Eso es lo que hacemos. Porque para quejarnos y para buscarle excusas, dificultades, problemas a lo que el Señor nos manda a hacer, somos rapiditos. Ese pensamiento es el primero que te viene a la mente, rapidito. Plap. Otra vez, pues si ya estuvimos toda la noche y no funcionó. Pero aquí está la clave. Aquí está la clave. Pero si tú lo dices, echaré las redes. Hay personas en las iglesias que no han podido dar ese paso. Hay personas, como te decía ahorita, que conocen del Señor Jesús, que han escuchado del Señor Jesús, pero cuando llega su momento y el Señor les pide, o ya en ese momento en que tienen que accionar su fe, no se atreven. Se quedan en la parte anterior del versículo, otra vez, pero si es que la otra vez no funcionó. Eso es un paso de fe, mis hermanos. Y ahí hay un refrán, yo soy bien malo con los refranes, me perdonan si lo digo mal, pero ahí es que se separan los niños de los adultos, ¿así como se dice? Los hombres de los niños. ¿Ustedes me entienden? Yo soy bien malo con los refranes, pero creo que me entienden. ¿Ok? Eso es culpa de haber visto tanto el Chavo del Ocho cuando chiquito. El Chapulín. Pero ahí es que ese es el momento en que se define, ese es un momento de definición de tu relación con Dios. Si tú vas a llevar tu relación con Dios a ese otro nivel. Tú vas a llevar tu relación con Dios a ese nivel donde sí, en realidad yo dependo de ti. Porque una cosa es decir, sí, yo creo en ti, yo confío en ti, pero cuando la cosa se pone difícil, el Señor espera que realmente confíes de Él. ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo? Esa es la pregunta que tenemos que llevarnos para reflexionar. Entonces el Señor me llevó a reflexionar un poquito sobre eso, porque en el caso de Simón, llevaban toda la noche tratando de pescar sin éxito y ahora el Señor le dice, vamos a las aguas profundas, vamos a pescar. Eso como que no hace sentido, ¿verdad? Humanamente eso no hace sentido. Voy a hacer lo que estaba haciendo ahorita que no me funcionó, lo voy a hacer de nuevo para que me funcione. Eso como que no hace sentido en la mente humana. Pero entonces el Señor me llevó a pensar y es que no se trata de lo que tú haces o cómo tú lo haces, sino de con quién tú andas. Y no sé si me estás entendiendo. Ellos estuvieron toda la noche en la barca solos y no pudieron pescar. Pero cuando van con Jesús en la barca, dice que la pesca por poco les hundía, las redes por poco les hundía los barcos. Entonces, no, como te decía ahorita, humanamente no hace sentido, no hace lógica, pero eso me llevaba a reflexionar porque hay dos, por lo menos, para este ejemplo yo puedo pensar en dos tipos de cristianos hoy día, dos tipos de personas en este mundo, pero vamos a limitarnos a los cristianos. Hay dos tipos de cristianos en estos tiempos. Está el cristiano que dice, Jesús anda conmigo. Yo dirijo y Él me acompaña. Está el cristiano que dice, Jesús anda conmigo, pero yo soy el que dirijo. Yo soy el que digo para dónde voy y Él me acompaña. Pero está el cristiano que dice, yo ando con Jesús. Y es que Jesús es el que dirige y yo voy a donde Él me dice. No es lo mismo, son las mismas palabras en diferente orden, pero te las traigo como un ejemplo porque tratando de representar dos conductas dentro de las iglesias, dos conductas dentro del pueblo cristiano. Está la gente que piensa y dice que confía en el Señor, pero a la hora de la verdad
la decisión la tomo por mi voluntad, no por la voluntad del Padre. Y a la misma vez está la gente, los hijos de Dios, que se someten a la dirección de Dios, que se someten a la voluntad de Dios. En este caso, Pedro, Simón, tuvo la valentía de decir, pero si tú lo dices, entonces las echamos de nuevo. Y en esta mañana yo vengo a decirte que si tú estás en esa situación donde te sientes sin esperanza, si te sientes agotado, agobiado por tu situación, piensa en las palabras de Simón y pregúntate si tú le has dado esa oportunidad al Señor. Por eso puse por título en la pantalla esta mañana, inténtalo. Porque si sientes que estás en un punto en tu vida en que ya no puedes más, ya con mis fuerzas no puedo más, estoy agotado, agobiado con la situación, analiza, evalúa, reflexiona si las decisiones que estás tomando, si el rumbo de tu vida lo estás dirigiendo tú, lo está dirigiendo el Señor. Y si lo estás dirigiendo tú, yo te digo esta mañana, dale una oportunidad al Señor. Inténtalo. Y esa es la parte que se nos hace difícil a todos. No es fácil. En el caso de Simón, Simón tuvo que soltar o tuvo que someterse luego de una noche de frustración, por una noche de un trabajo sin éxito, que te diga, vuelve otra vez. Él tuvo que soltar toda esa frustración y soltar todos esos pensamientos y esas quejas y decir, pero si tú lo dices, nuevamente eso es un acto de fe. Eso es un acto de fe. Y yo te pregunto en esta mañana o en este momento en el que escuchen este video o vean este video a través del internet, te pregunto, ¿qué es lo que Dios te está pidiendo? ¿Qué es lo que el Señor te está pidiendo que no te has atrevido a decirle, pero si tú lo dices? ¿Qué te está pidiendo? ¿Qué está esperando el Señor de ti? ¿Qué busca el Señor que tú hagas? Soltar el miedo, soltar la frustración. ¿Qué está pidiendo el Señor de ti? ¿Qué espera el Señor de ti? Que ignores tu lógica y lo sigas. ¿Qué está pidiendo el Señor de ti? Que confíes en Él. La palabra nos enseña que Dios busca o anhela que sus hijos confíen en Él. Pero si me agarro de mi lógica, si me agarro de mis pensamientos y si soy yo el que estoy dirigiendo, realmente no estoy confiando en Él. El Señor espera que tú hagas algo o el Señor espera que dejes de hacer algo que estás haciendo que Él no quiere que hagas. Yo te pregunto, ¿qué estás esperando para hacer o dejar de hacer aquello que el Señor te está llamando? ¿Cuánto más vamos a esperar? ¿Vamos a seguir intentando con nuestras fuerzas o vamos a hacer como hizo Simón? Pero si tú lo dices, echaré las redes. Tenemos que permitirle al Señor, tenemos que permitirle a Dios que trabaje en nuestras vidas. Muchas veces el obstáculo, aquello que se interpone entre tú y tu bendición es precisamente tu incredulidad. La incredulidad muchas veces nos detiene esa bendición que el Señor quiere darnos. O esa bendición que nosotros estamos anhelando. Es la incredulidad la que nos detiene. Y en esta mañana el Señor me puso este mensaje para esta mañana porque alguien de las personas que ha de escuchar este mensaje tiene que cambiar. El momento de escuchar este mensaje tiene que entender que es tiempo ya de soltar la incredulidad. Es tiempo ya de dar el paso, de confiar en Él, de accionar la fe, de tirar las redes nuevamente. Amén. Cuando yo estudiaba este pasaje, y no es casualidad, aquí hay varios acuaristas. Me acordaba el Señor que
por lo menos mi familia, hemos sido acuaristas gracias a nuestro querido pastor y mi hermano, que empezó a trabajar en un pet shop cuando yo era chiquitito y yo me iba detrás de él y lo ayudaba en el pet shop. Mientras él hablaba, yo bregaba con los peces allí. Se me desaparecía y me dejaba solo allí con los peces. Usted no. Y toda mi vida, desde esos tiempos, he tenido peces en mi casa, he tenido peceras. Mis otros hermanos aquí presentes, Jesús, Anita, que han tenido peceras en sus casas. Me llevó a reflexionar en eso, porque cuando tú tienes peceras en tus casas, tienes peces, tú vas aprendiendo lo que te decía ahorita de las estrategias, cómo bregar con los peces, ¿verdad? Y lo primero que me venía a la mente era que cuando tú metes una malla, una red en la pecera, ¿qué pasa con los peces? Salen corriendo, se huyen. Entonces tú estás tratando de sacar un pececito porque lo vamos a mover de esta pecera a esta otra y pega a correr, a huir, y tú tienes que entonces sacar las cosas que están en el medio, la decoración. Estás tratando de ser cuidadoso para no lastimarlo. Cuidadoso para no lastimarlo. Y entonces están los peces que te dan trabajo como loco. Hay unos que hasta que brincan. Yo me acuerdo que yo compré uno, cuando de las primeras peceras que tenía mi hermano, compré uno. Me dijo, te voy a dejar que pongas uno. Yo compré un pececito, ¿te acuerdas? Y el pececito duró como 2 o 3 días y se desapareció. Y meses después, moviendo el mueble, encontramos que había brincado y estaba detrás del mueble. Encontramos el fósil. Encontramos el fósil. Yo creo que eso era como un salmoncito que brincó, se creía que estaba... Y hay pececitos que te la ponen difícil y te ponen a sudar. Y entonces, cuando ya tú eres un acuarista un poquito más experimentado, pues ya tú sabes cuáles son esos y tú empiezas a prepararte y tú sacas la decoración, sacas todo lo que está en el medio, sacas los peces que no quieres lastimar y dejas ese para lo último. Lo dejas para lo último. Y a veces tienes hasta que bajarle el nivel del agua para que no tenga para dónde correr. O para dónde nadar y escaparse, ¿verdad? Perdonando la expresión, pero el disparate, pero no se te puede escapar. Tú le bajas el nivel del agua, le quitas el espacio para que pueda nadar y huir. Y algunos hasta los tienes que coger con una toalla o algo grande y envolverlos para poder capturarlos porque son demasiado difíciles. Y el Señor me llevó nuevamente a reflexionar en eso. Yo decía, es que así somos los hijos de Dios. Es que así somos los hijos de Dios. Nos les escabullimos, corremos, huimos. Y llega el momento dado en que si no escuchamos su voz y no damos ese paso de fe, no hacemos lo que el Señor espera que hagamos, pues ¿qué nos puede pasar? Nos va a pegar a bajar el nivel del agua. Nos va a empezar a preparar todo porque el Señor quiere relacionarse con sus hijos. El Señor quiere relacionarse con cada uno de nosotros. Para eso el Señor Jesús dio su vida en una cruz, murió y resucitó para que pudiéramos relacionarnos con el Padre, para que podamos tener vida eterna y podamos relacionarnos con el Padre a través de Él. Pero entonces le huimos como pescadito a la malla. Le huimos. Y tenemos que tener cuidado con eso porque va a llegar un día en que el Señor va entonces a tomar acción y va a empezar a bajar el nivel. Va a bajar el nivel del agua, te va a sacar la decoración y va a haber un día en que no vas a poder más. Yo no sé si me están entendiendo. Yo no sé si me están entendiendo, pero el Señor está llamando a que soltemos la lucha, soltemos ese proceso de estar luchando con mi voluntad versus la voluntad del Padre. Y que por fin soltemos nuestra voluntad y digamos, Señor, va a ser de acuerdo a tu voluntad. Pero si tú lo dices, vamos a intentarlo nuevamente. Mientras estamos batallando y luchando con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia voluntad, nos vamos a cansar, nos vamos a agotar, nos vamos a agobiar y nos vamos a sentir sin esperanza, sin fuerza. Y yo quiero que vayas conmigo
al libro de Lamentaciones, en el capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3. Cuando lo tengas me dices amén. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 21 al 24. Dice la palabra de Dios: no obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto, esperaré en Él. Amén. Yo te digo en esta mañana, si tú realmente estás esperando en Él o no, reflexiona en eso. Y si no has esperado en Él y no has confiado en Él, el Señor te está diciendo: mis misericordias son nuevas cada mañana. Es tiempo de echar la red nuevamente. Entonces no puedo irme de aquí sin tocar el tema de nuestro querido Pedro, que es el apóstol que es escogido o llamado discípulo en este pasaje bíblico que leímos en Lucas 5. Porque todos sabemos que Pedro es un poquito controversial. Se habló también en la clase esta mañana de lo impulsivo. Y acompáñame entonces a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 18. Vamos a los versículos 10 y 11. Y esta mañana lo leímos en Lucas, parte D, pero en Juan, capítulo 18, versículos 10 al 11, dice: esto fue cuando vinieron a arrestar al Señor Jesús. Dice: entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? En Mateo 14, versículo 28 al 31 dice: entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Te acabo de leer dos pasajes de Simón Pedro, donde vemos que sí, en efecto, su personalidad era un poquito impulsivo, por decirlo así. Era un poquito impulsivo, era de emociones fuertes. Pudiéramos decir que era pasional con sus emociones. Él respondía bien fuerte en sus emociones. Y así como todos nosotros tenemos defectos, con sus defectos, esa forma de ser así tan pasional, tan fuerte de emociones, tenía su issue, como por ejemplo vimos que cogió la espada y le cortó la oreja al soldado, cuando el Señor Jesús no le había dicho que lo hiciera. Fue desobediente. También vemos como cuando él vio, que lo acabamos de leer, cuando vio que el Señor Jesús estaba caminando sobre las aguas, dijo: yo quiero caminar sobre las aguas, para si eres tú, yo quiero caminar también. Oye, ese es el único otro hombre en la historia, además de Jesús, que ha podido caminar sobre las aguas. ¿Y qué te quiero decir en esta mañana? Que aunque su impulsividad, por así decirlo, sus reacciones tan cargadas de emociones, podían ser podían ser de problemas para él o podían ser problemáticos para él, fueron de bendición también. De nuevo, es el único otro hombre, además de nuestro Señor Jesucristo, que ha podido caminar sobre las aguas. ¿Y por qué pudo hacer eso? Porque en su forma de ser, en esa respuesta tan emotiva de él dijo: yo quiero caminar también, y caminó. Y así cuando el Señor le dijo: tira la red de nuevo, él dijo: pero si tú lo dices, lo voy a hacer. Y nuevamente, yo no sé si me estás siguiendo, me estás entendiendo, pero en esta mañana el Señor está buscando a sus hijos, a aquellos que
que puedan estar frustrados, aquellos que puedan estar cansados, que hagan como hizo Pedro. Digan, sí, Señor, yo quiero una oportunidad más. Yo quiero intentarlo, Señor. Yo quiero acercarme a ti nuevamente. Dios está llamando, como te dije ahorita, Dios busca a los hijos que se le han perdido. Dios busca al pecador, Dios busca al que está alejado. Dios quiere relacionarse con cada uno de nosotros. Y Dios nos está diciendo esta mañana que lo intente, que no nos escondamos, que no sigamos luchando y dudando, sino que lo intentemos como hizo Simón, que lo intentemos como hizo Pedro, que permitamos que nuestro corazón baje la guardia, por así decirlo, porque le tenemos una guardia, una coraza de incredulidad, de miedo, de lo que sea, dependiendo del caso. Y el Señor está diciendo, déjame bendecirte, pero tienes que intentarlo. Amén. Fíjate que el proceso de Pedro en este Evangelio 5 que podemos ver, si vamos de nuevo al principio, volvemos a Lucas 5, en el versículo 5, él le dijo, hemos trabajado toda la noche, no hemos podido pescar nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. ¿Qué significa eso? Que este proceso de Pedro comenzó con él en ese versículo 5, le dio esa oportunidad, lo intentó, dijo, si tú lo dices, él se abrió al Señor y dijo, si tú lo dices, te voy a dar la oportunidad. Él abrió su corazón. Y eso es lo que el Señor está buscando en cada uno de nosotros en esta mañana. En el versículo 6 vemos la pesca milagrosa, que se llenaron las redes de tantos peces que empezaron a romperse. En el versículo 8, continuando con el proceso de Pedro, primero Pedro lo intenta, le dice, sí, Señor, voy a hacerlo, porque tú lo dices. En el versículo 6, el Señor lo bendice con la pesca milagrosa. Entonces, en el versículo 8 vemos cómo continúa ese proceso de cambio en el corazón de Pedro, donde entonces ya en el versículo 8 él le dice, Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. ¿Tú sabes lo que representa eso? Eso representa ese momento en que nosotros, como hijos de Dios, nos humillamos delante de Él y decimos, sí, Señor, tú tienes razón, te fallé, pequé contra ti, Señor, dudé, fui incrédulo, Señor amado, me lo dijiste, no lo hice. Ese proceso de Pedro nos enseña que tenemos que hacerlo nosotros también. ¿Y cómo le contestó nuestro Señor Jesús en el versículo número 10? Le dice, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Fíjate que en el caso de Pedro, el Señor le dice, no tengas miedo, vamos a trabajar juntos, yo voy a trabajar contigo a través de ti, porque lo convierte en pescador de personas. Y no es casualidad que Simón era pescador de oficio. El Señor lo está llamando a hacer algo que él sabe hacer, que él está capacitado para hacer. Amén. Y entonces en el versículo 11 dice, cuando llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Y ahí el proceso se pone un poquito más difícil otra vez porque, o quizás sube de nivel en dificultad, porque ese es el punto en que tú tienes que soltar tu voluntad por completo. Tienes que soltar aquello que te amarra, aquello que te aguanta y entregárselo a Dios. Y decir, es tu voluntad y mi enfoque ahora va a ser tu voluntad y no la mía. Y eso es lo que diferencia a una persona de creer en Dios y de ser realmente un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si me has estado siguiendo, pero el Señor está llamando a que
todo el que pueda escuchar este mensaje que está estancado en ese paso de que sí, yo creo en Él, pero realmente no soy un discípulo de Él, que pueda soltar el miedo, que pueda soltar aquello que lo aguanta, que pueda soltar aquello que lo detiene y lo estanca, y pueda dar ese paso de fe, y pueda accionar la fe para convertirse en un verdadero discípulo de Él. Fíjate que el Señor se acercó a Simón y le dice, tira las redes de nuevo luego de una noche sin éxito. Y eso no hace sentido. A la mente humana no hace lógica. Y yo quería decirte esta mañana, pues si no lo sabías y si lo sabías te lo recuerdo, es que no podemos buscarle el sentido ni la lógica a Dios. Si nos vamos por ahí nos vamos a volver locos. Nos vamos a volver locos. Porque nuestra mente finita tan pequeña no puede comprender la grandeza de nuestro Dios. Entonces, y te lo digo yo, que soy sumamente analítico, que a todo le busco la vuelta, que me decía, ¿cómo es que me decían cuando chiquito? Calculín me decían mis hermanos, que me encanta la ciencia, que me encanta analizar las cosas, me encanta la lógica. Me acuerdo que en la universidad yo cogí un curso de lógica, me encantaba, pero me quité, no lo terminé porque la profesora me estaba volviendo loco. Quería dar exámenes toda la semana y confligía con una clase de concentración y dije, no, güey, no vale la pena, eso era una electiva para terminar crédito. Pero me encanta la lógica. Y yo he aprendido en la vida, luego de conocer al Señor, que es que yo no puedo buscarle la lógica al Señor. Porque el Señor te va a mandar a hacer cosas que no hacen sentido, que no hacen lógica. Porque es que en mi humanidad no hace sentido, no hace lógica. Pero es porque es que yo soy tan pequeño comparado con su grandeza que yo no lo voy a poder comprender nunca. Entonces, si tú quieres realmente relacionarte con Él, si tú quieres realmente vivir en las bendiciones que Él te quiere dar, tienes que soltar ese proceso de buscarle la lógica, buscarle sentido y me tengo que convencer me tiene que hacer sentido para convencerme. No. Tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios para entonces yo hacerlo. Tenemos que dar ese paso en nuestras vidas. Y la realidad es que todos pasamos por procesos, todos pasamos por dificultades y yo no vine aquí esta mañana a decirte que venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo te va a eliminar los problemas de tu vida. Porque eso sería una mentira de mi parte. Y eso lo sabemos todos los que estamos aquí, todos hemos pasado por procesos y aquí hay un montón de testimonios de cosas que Dios ha hecho en las vidas de cada uno de nosotros. Yo lo que vine aquí es a recordarte en esta mañana que no es lo mismo pasar procesos con mis fuerzas, por mi voluntad, por mi decisión, que pasarlos acompañados de Él. Los procesos acompañados del Señor Jesús es otra cosa, es diferente. Aunque cuando tú estás pasando procesos difíciles, aunque sean difíciles, aunque sean, no me viene la palabra a la mente en español, unbearable, insoportable. Pueden ser insoportables, pero si los estás pasando con el Señor Jesús, los vas a poder soportar y los vas a vencer. Vas a triunfar y vas a poder salir del desierto como hizo nuestro Señor Jesucristo. Así que está en nosotros esa decisión. Los problemas, las situaciones, las dificultades van a llegar. Van a seguir llegando, las vamos a tener toda nuestra vida. La decisión es de nosotros. O los paso con Dios y Dios me da la fuerza, me da la sabiduría, me da la tolerancia para poder vencerlo. O los lucho con mis propias fuerzas y termino esbaratado, adolorido, sin fuerza, destrozado. Y al final del día, eso lo que requiere de nuestra parte es un pequeño cambio en nuestros corazones, un pequeño cambio, pero bien significativo, y es soltar mi voluntad y abrirle paso a la voluntad del Padre. El Señor nos está llamando a que lo intentemos, a que soltemos
Soltemos esa lucha y dejemos que sea Él dirigiendo nuestros corazones, nuestra vida. El Señor nos está llamando a que lo intentemos. A que lo intentemos. Que le demos una oportunidad para Él trabajar en nuestras vidas. Yo no sé si me han entendido esta mañana, si me he podido explicar, pero el Señor Jesús, ese es el mensaje que Dios puso en mi corazón para este día. Y quiero que te lleves esas preguntas que te he hecho, que reflexiones sobre tu vida, si realmente estás dándole al Señor la oportunidad de dirigirte. Estás dándole la oportunidad al Señor de sanar tu corazón. Estás dándole al Señor la oportunidad de bendecir tu vida, o estás demasiado enfocado en el problema y estás luchando, buscando la lógica y tu sentido, tu voluntad, que no estás viendo la voluntad de Dios. Así que te dejo con esa pregunta y te pregunto si hay alguien que necesita oración, si hay alguien que quiere intentarlo en esta mañana, quiere decir, Señor, te doy la oportunidad para que dirijas mi vida, Señor amado, para que dirijas mi corazón, para que sanes mi corazón. Puedes levantar la mano o pasar por aquí al frente y vamos a orar para que sea el Señor trabajando con cada uno de nosotros. Amén. Así que si no hay nadie que tenga una petición en particular, pues pónganse de pie, vamos a orar para despedirnos. Digo, le paso la parte a no sé quién le toca después. A mi esposita, ok. Acompáñame a orar. Padre amado, Padre bueno, Padre santo, yo te doy gracias, mi Dios amado, nuevamente por tu palabra, Señor. Padre, yo te presento, Señor amado, esta palabra que hemos hablado en este día, Señor amado. Te presento, mi Dios amado, todas esas preguntas, Señor, que pusiste en mi corazón, mi Dios, para compartir con todos los que están al alcance de mi voz, Señor amado. En primer lugar, mi Dios amado, yo te pido, Señor, que si alguien en algún momento dado está al alcance de este mensaje, Señor amado, y no ha conocido, Señor amado, al Señor Jesucristo, mi Dios amado, que pueda conocerte, mi Dios amado. Que pueda entregar su vida a ti, Señor amado, que te pueda reconocer como único Salvador, Señor amado. Que pueda reconocer que Jesucristo es nuestro único Salvador, nuestro único camino a la salvación es a través de ti, mi Señor Jesús. Padre, yo te presento estas preguntas, Señor amado. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea obrando con cada uno de nosotros, Señor amado. Que esa reflexión, Señor amado, esas preguntas que tú has puesto esta mañana sobre la mesa, mi Dios, nos lleven, mi Dios amado, a reflexionar dónde están nuestros corazones, Señor amado. Padre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, como dice la palabra, que tu Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio, Señor amado. Que sea tu Espíritu Santo convenciéndonos, Señor amado, de aquello que tenemos que mejorar, Señor amado. Que sea tu palabra y tu Espíritu Santo, mi Dios amado, ayudándonos a entender, Señor, qué es aquello que tú estás esperando de mí, mi Dios amado. Que sea tú mostrándonos, Señor, dónde y cuándo te estoy siendo incrédulo, Señor amado. Estoy fallando por mi incredulidad, mi Dios amado. Estoy pecando por mi incredulidad, Señor. Muéstranos, Señor, dónde estamos siendo incrédulos, Señor. Muéstranos, Señor amado, dónde se ha endurecido nuestro corazón, mi Dios amado. Y qué es aquello, Señor, que tenemos que soltar y entregarte, Padre Santo, para que sea tu Espíritu Santo, Señor, dirigiendo nuestros corazones, Señor amado, sanando nuestros corazones, nuestras vidas, mi Dios amado. Padre, yo te pido perdón, mi Dios amado, porque hemos sido incrédulos, Señor amado, porque tratamos de luchar con nuestras fuerzas, Señor. Perdónanos, Señor amado, cuando nos olvidamos de que tenemos que confiar en ti, Señor amado. Tomamos la lucha en nuestras manos, Señor amado, y se nos olvida que tú eres el Dios Todopoderoso, Señor amado, que tú eres el Rey de Reyes, Señor amado. Que no tengo por qué angustiar mi corazón, Señor amado, si tú vives en él, Señor Jesús. Perdónanos, Señor, porque hemos sido incrédulos, Padre Santo. Danos, Señor amado, la fortaleza, Señor amado, para dar ese paso de fe, así como lo dio Simón, mi Dios amado, Pedro, Señor, que podamos, Señor, cuando llega el momento decir, pero si tú lo dices, yo lo haré, Señor. Padre, sabemos que no es fácil, Señor amado, y se nos hace difícil, Señor, pero es tu Espíritu Santo quien nos guía, Señor amado. Es tu palabra quien nos dirige, tu Espíritu Santo nos guía, nos dirige, nos fortalece, Señor.
y nos das sabiduría, Señor, para tomar la decisión correcta, mi Dios amado, en el momento, mi Dios necesario, Señor. Yo te pido, Señor, que bendigas a cada uno de aquellas personas, a cada una persona que esté al alcance de la voz, de mi voz, de este mensaje, Señor, sea ahora, Señor amado, sea en otro momento, en otro tiempo, en otro lugar, a través de las redes, Señor amado, del internet. Yo te pido que los bendigas, Señor, que sea tu Espíritu Santo trabajando en sus corazones, Señor amado, en sus vidas, Señor. Que sean fortalecidos, Señor, por tu palabra, mi Dios amado, por tu amor y tu misericordia, Señor. Te damos gracias y bendecimos tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén.